Buenas tardes, el tema que a nosotros nos correspondió es la teoría de los grafos. Nuestro grupo está conformado por Daniel Molina y quien les habla Daniel Benítez. La teoría de los grafos es un campo de estudio de las matemáticas y de la ciencia de la computación que estudia las propiedades de los grafos, estructuras que están compuestas de dos partes, el conjunto de vértices, que son los nodos o puntos, y el conjunto de aristas, que son las líneas o lados. En el origen, la teoría de grafos se remonta al siglo XVII, con el problema de los puentes de Königsberg, el cual consistía en encontrar un cambio que recorriera los 7 puentes del río Pregel, en la ciudad de Königsberg, de modo que se recorrieran todos los puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos. Este trabajo fue titulado La solución de un problema relativo a la geometría de la posición. En 1736 fue considerado el primer resultado de la teoría de grafos resuelto por Leonhard Euler. En cuanto a los tipos de grafos, existen 9 tipos de grafos. El primero es el grafo simple. Es aquel que acepta una sola arista, uniendo dos vértices cualesquiera. Esto es equivalente a decir que una arista cualquiera es la única que une dos vértices específicos. El multigrafo es el que acepta más de una arista entre dos vértices. Estas aristas se llaman múltiples o lazos. El pseudografo se incluye algún lazo. El grafo dirigido son grafos en los cuales se ha añadido una orientación a las aristas, que es representada gráficamente por una flecha. El grafo no dirigido son grafos en los cuales no se ha añadido orientación y no son flechas. El grafo etiquetado son grafos en los cuales se ha añadido un peso a las aristas o un etiquetado a los vértices. El grafo aleatorio es el grafo donde cuyas aristas están asociadas a una probabilidad. El hipergrafo son los grafos en los cuales las aristas tienen más de dos extremos, es decir, las aristas son incidentes a 3 o más vértices. Por último tenemos al grafo infinito. Son grafos con conjuntos de vértices y aristas de cardinal infinito. Buenas tardes, les habla Daniel Molina. Entonces, mi compañero anteriormente explicó diferentes tipos de grafos y voy a explicar los más comunes que se ven en la matemática o en el álgebra. Entonces, primero el grafo simple, que como ven acá es el grafo que simplemente unen aristas o nodos o vértices, como quiera denominarle. El siguiente grafo es el grafo multígrafo, que es muy parecido al simple, pero simplemente lo que lo diferencia es que tiene un arco en cualquiera, se puede presentar en cualquier vértice, en cualquier unión de vértices. Seguido de esto, uno también de los más importantes o más vistos es el grafo dirigido, que como se ve acá en el ejemplo, el grafo dirigido, o sea, puede haber muchos vértices, pero en este caso el grafo dirigido va de A a B, como lo muestra en la flecha, pero no puede ir de B a A. Y uno de los otros grafos más conocidos es el grafo etiquetado o ponderado, que es ya cuando a las aristas se le denomina un determinado valor. Entonces el primer ejemplo es un grafo dirigido, como se observa acá. Entonces lo primero que se tiene que hacer para desarrollar el ejercicio es desarrollar una matriz de cada uno de los nodos. En este caso, el grafo dirigido nos da 5 vértices o nodos, que es B, C, D, A y E. Entonces pasamos a construir la matriz, en este caso 5 por 5. Entonces acá ya la tengo dibujada, una matriz 5 por 5. Luego procedemos a observar los nodos que se unen. En este caso, como nos planteó un grafo dirigido, entonces el primer nodo o vértice que se une es de B a C por la determinada flecha. Entonces acá en la matriz debe ir un 1 en ese nodo, entonces sería de B a C. Entonces el primer nodo que se une es de B a C, que B sería la fila y C la columna. Entonces procedemos en la fila B con la columna C. Entonces ahí iría el primer 1, que es el primer nodo o vértice que se une. Procedemos a los otros, de C a D.
que es el siguiente nodo que nos indica por la flecha. Entonces de C a D. Entonces fila C, columna D. Entonces el otro vértice que se une es el vértice AE. Entonces, como lo muestra acá el grafo dirigido, entonces procedemos. Fila A, columna E. ¿Dónde iría el otro vértice unido? Entonces ya encontramos los 5 vértices que se unen a partir del grafo. Y el resto de la matriz 5×5 se llena con ceros. Entonces la llenaremos con ceros. Y finalmente este es el ejercicio que nos plantea uno de los grafos dirigidos, ya que pues a partir de esto pues existen muchos tipos de grafos y esta es la matriz o el resultado de nuestro grafo, y finalmente pues este es el resultado.